Bienvenidos a la presentación sobre Subneteo para la Cátedra de Telemática y Redes de la Universidad de Salvador en modalidad a distancia, presentado por Lisette María Ruiz Recinos, DURR 18136. Lo que será es un enrutamiento de red, es decir, una división de subredes. Para que entendamos mejor, subneteo no es más que dividir una red IP física en subredes lógicas. Recordamos que las clases de redes que existen para nuestro uso son la clase comprendida de la red 1 a la 126 denominada clase A, la clase B comprendida de la red 128 a la 191 y la clase C comprendida de la red 192 a la 224. Todas estas tienen una máscara de red por default. La clase A, su clase de máscara de red es 255.0.0.0. Su máscara de red de la clase B es 255.255.0.0 y la máscara de red de la clase C es la 255.255.255.0. Conociendo estos conceptos podemos decir para qué sirve crear subredes. Pues nos sirve para administrar mejor una red. Pero no solo es crear una subred, es necesario estudiar la cantidad de subredes que necesitamos y la cantidad de bits que tenemos que tomar prestados. La ecuación que nos va a definir la cantidad de bits que tenemos que tomar prestados a la máscara de subred para crear las otras subredes es la siguiente. 2 a la n menos 2 igual a x, donde n es el número de bits que pediremos prestados y x es el número de subredes que necesitamos crear. Para hacer un subneteo para la red clase A, vamos a tener en cuenta que tenemos una dirección de red 10.0.0.0 y vamos a necesitar crear 7 subredes. Sustituyendo la ecuación de subneteo, donde x es 7, en que nos dice el número de subredes que necesitamos, la ecuación nos queda así: 2 a la n menos 2 igual a 7. Tenemos que buscar una potencia de 2 que al restarle 2 nos dé 7 o más. Si ponemos el 2 elevado a la 3 nos da 2 por 2, 4 por 2, 8, menos 2, 6. Es un número menor a 7. Entonces buscamos el 2 a la 4, que sería, ponemos n igual a 4, 2 por 2 por 2 por 2 nos da 16, menos 2, 14. 4n será el número de bits que prestaremos y 14 es el número de redes utilizables. En este caso solo utilizaremos 7. 7 las podremos ocupar para una siguiente clasificación. La máscara de red de la clase A es 255.0.0.0, lo cual en número binario se mira así. Es una sucesión de unos y de ceros. El primer octeto ocupado completamente por los números 1 y los demás por números ceros. Número 1 significa que está ocupado y los ceros significan que están vacíos. Entonces tomaremos los 4 bits que habíamos sacado anteriormente para crear las subredes en el segundo octeto, ya que el primer octeto estaba completamente ocupado, y utilizamos los primeros 4 espacios de este segundo octeto y nos va a quedar así: 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Para poder crear la nueva máscara de red, vamos a hacer de cuenta que cada octeto tiene un valor. El primero tiene 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Para poder sacar ese número decimal, vamos a sumar los primeros 4 espacios de este octeto. Sería 128 más 64 más 32 más 16. Eso nos da 240. Entonces, la nueva máscara de red sería 255.240.0.0. Los números entre 0 y 255 hay 256. Al restar el número que encontramos en la máscara de subred, es decir, 240, nos da 16, lo cual quiere decir que serán los saltos en los que crearemos
la subred en el segundo octeto. Entonces ahora tenemos que la red es la 10.0.0.0 y la nueva máscara de subred es la 255.240.0.0. Y en este segundo octeto vamos a ir cambiando por 16 estos datos. Aquí podemos ver la tabla de la clase A, donde tenemos el número de subred de la 1 a la 16. La subred empezamos con el 10.0.0.0. Y ahí vemos que en el segundo octeto vamos a ir cambiando de 16 en 16 en la subred. En la segunda subred tenemos 10.16.0.0. En la siguiente 10.32.0.0. En la siguiente 10.48.0.0 y así sucesivamente, sumándole de 16 en 16 hasta llegar a la 240, que son los que habíamos establecido antes. En el broadcast vamos a empezar de 0 a 16. Vamos 10.15.255.255. Siempre en el segundo octeto vamos aumentando de 16 en 16 hasta llegar al 10.255.255.255. Los rangos de IP igualmente comenzamos en el 10.0.0.1 y vamos aumentando siempre en el segundo octeto de 16 en 16 para poder tener al final unos utilizables donde restamos en el cuarto octeto, ya que tenemos un bits en el primero, en el segundo, en el utilizable nos quedan 254 y así van aumentando los broadcasts. Vamos poniéndole, quitándole ese punto 1 que le pusimos a los rangos IP. Ahora vamos a hacer un subneteo para la red clase B, donde la red que utilizaremos será la 128.0.0.0. Siempre se necesitarán 7 subredes. Ya utilizando la misma ecuación, ya descubrimos que serán 4 bits lo que tomaremos prestados. En esta ocasión, la máscara de red es 255.255.0.0, el cual en números binarios se vería así. Los primeros 2 octetos están ocupados y el tercer octeto está vacío, así como también el cuarto, pero en este caso nos interesa el tercer octeto. Entonces tomaremos 4 bits para crear las subredes. Entonces en el tercer octeto ocupamos 4, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, lo cual también ya dividido los octetos los vemos así y vamos sumando los primeros 4 y ya sabemos que es 240 y la nueva máscara de subred es 255.255.240.0. Ahora tenemos que la red es 128.0.0.0 y la nueva máscara de subred es la 255.255.240.0. También ahora serán 16 los saltos en los que estaremos creando la nueva subred, pero hay que tener en cuenta que se hace en el tercer octeto. El número de subredes serán 16. La subred empezamos con la 128.0.0.0, aumentando de 16 en 16 en el tercer octeto. 128.0.0.0, 128.0.16.0, 128.0.32.0. Ahí se va viendo que en el tercer octeto va aumentando de 16 en 16 hasta llegar a 128.0.240.0. En el broadcast igualmente en el tercer octeto vamos cambiando de 16 en 16. Empezamos en 128.0.15.255 hasta llegar al 128.0.255.255. Los rangos de IP igualmente empezamos en el tercer octeto. Vamos aumentando de 16 en 16 y el cuarto octeto ponemos el punto 1 para que nos quede después en los utilizables el mismo número de broadcast pero con uno menos, ya que hemos ocupado en el rango de IP. Ahora, para el subneteo para una red de clase C, vamos a tener en cuenta que la dirección de red es 192.1.1.0. Siempre necesitamos crear 7 subredes. Con la misma ecuación
Ya sabemos que necesitamos 4 bits los que vamos a prestar. Entonces la máscara de red de la clase C es 255.255.255.0. El número binario se mira así. Los primeros 3 octetos están ocupados y en la cuarta está vacío. Y es ahí donde vamos a hacer el préstamo. Entonces vamos a tomar los 4 bits para crear las subredes. Y nos va a quedar así. Los primeros 3 octetos llenos y en el cuarto, que es el que vamos a trabajar, 4 bits ocupados y 4 bits vacíos. En esto lo mismo, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Sumamos los primeros 4 octetos y nos va a quedar la máscara 255.255.255.240, que son los que estamos ocupando en esta nueva máscara. Entonces, siempre serán 16 los saltos que creemos la subred en el cuarto octeto. La red es la 192.1.1.0 y la máscara nueva de subred es la 255.255.255.240. Y la tabla nos va a quedar así. Siempre los números de subred van a ser 16. La subred empezamos con la 192.1.1.0 y ahí en el cuarto octeto vamos creando de 16 en 16 el cambio. 16, 32, 48 hasta llegar a la 192.1.1.240, los 240 bits que hemos prestado. El broadcast empezamos en el último cuarteto, en el cuarto octeto. Vamos a empezar en 15 y vamos de 16 en 16 y llegamos a 255. El rango de IP vamos a cambiar siempre en el cuarto octeto. Entonces vamos ahí, empezamos en 1 y vamos sumando de 16 en 16, llegamos a 241. Y en los utilizables, que es la última columna de la tabla, dice que vamos a empezar en el 192.1.14 y vamos a ir restándole 1 al cuarto octeto que tenemos en la broadcast. Vamos a ir así haciendo el 14, 30, 46, siempre sumando de 16 en 16 y llegamos al 254. Muchísimas gracias por su atención.